Ya, hola, ya se va uniendo el doctor Bustamante, porque hay algo que a mí sí me preocupa bastante, ¿ya? ¿Cómo es posible que de las pocas personas que han hablado de la anemia haya sido el estúpido funcional de César Acuña tratando de cerrar una idea que nunca pudo terminar de cerrar y que para colmo lo hizo mal? Entonces yo dije, yo sí he escuchado hablar a alguien de anemia. Y de cómo, primero que nada, hay que tumbarnos el mito de que se puede acabar en un periodo presidencial, que es una estupidez, eso no va a ocurrir jamás, ¿no? Pero además dije, claro, yo lo he escuchado de Ernesto Bustamante, que sí se ha comprado el pleito de decir la verdad respecto de la anemia. Y no solamente eso, sino que además ha tenido a bien empezar a tirarse abajo un montón de mitos en el sector salud, y está bien porque alguien tiene que hablar de ciencia con hechos, no con ideología, no con ganas de, no con ganas como de captar votos de gente incauta que se cree pues que los chanchos vuelan y que Acuña sabe multiplicar. ¿Cómo estás, Ernesto? Qué gusto verte. Bien, Vania, gracias por la invitación. El gusto es mío. Gusto de verte y estar en tu programa. Qué bueno haber qué bueno haber coincidido, porque ya me estaba preocupando de que no se podían conectar. Qué bueno. No, sí, Ernesto, de todas maneras. en el debate presidencial, como que se deslizó así muy por sobre la superficie el tema de la anemia. Y yo dije, Acuña dijo algo así como, bueno, la verdad es que para la anemia los sembríos, el agua, se necesita agua para sembrar y la agricultura es importante, ¿no? Entonces, obviamente no soy Carlos Álvarez, yo no lo imito también, ¿no? Pero sí es preocupante que no entiendan la relación del agua y la anemia. Y yo te escuché hablar sobre anemia por parásitos y porque el agua está cochina. Y eso al final tiene una repercusión gigante en todo lo demás, sobre todo en la Así es. educación. Cuéntanos un poco de eso para empezar. Ok, perfecto. A ver, en primer lugar, claro, debo decir que es una pena que el tema de la salud no haya estado en los debates presidenciales. Y eso es atribuible a que ha habido pues 35 candidatos que participaron en la elección de los temas y fue por mayoría que se decidió. Y claro, Fuerza Popular sí propuso a salud como uno de los temas importantes, Qué pero los demás no democrático. querían. Los demás no querían porque quizás no tenían equipo técnico, no lo sé, pero el hecho es que eh, lo que sí tuvimos al final fue debates presidenciales sin el tema de la anemia. No obstante, como había un segmento en el que se permitía preguntas del público, Ajá. muchas de estas preguntas eran sobre salud, lo que indicaba que la verdadera inquietud que tiene el poblador peruano es, oye, ya pues, ¿y cómo me vas a arreglar mi problema de salud? Así que eso es algo que debe estar presente ahora en el debate de la segunda vuelta, con mucha intensidad. Viendo al tema de la anemia, que es el que me estás preguntando. Eh, el tema de la anemia se ha politizado en el Perú. Se ha apoderado de la anemia un grupo de ONGs que lucran consiguiendo fondos internacionales para supuestamente fortificar alimentos, para dar programas de suplemento con hierro, como si el problema de la anemia se debiera estrictamente a una mala nutrición o a Claro. una falta de hierro, para ser más específico. Y no es así. O sea, la anemia, para empezar, no es una enfermedad. Eso hay que dejarlo en claro. La anemia es lo que se llama una condición, o sea, Ajá. una situación que puede llevar a enfermedad, pero per se en sí no es una enfermedad. ¿Qué es la anemia? La anemia es cuando uno tiene por debajo de un número mínimo de glóbulos rojos o de hemoglobina, que es lo que está en el glóbulo rojo, circulante en la sangre. Punto. Esa es la definición de anemia. Ahora, Ok. ¿por qué uno está anémico? Hay muchas razones por las que uno puede estar anémico. La razón más fácil es porque he perdido sangre. Si yo Claro. tengo una hemorragia y pierdo 1 litro de sangre, estoy anémico. ¿Ok? Claro, por ejemplo, las mujeres cuando damos a luz, terminamos casi todas anémicas siempre. No solo cuando dan a luz, las mujeres premenopáusicas, o sea, mujeres menores de 50 años, suelen tener valores de hemoglobina bajos, entre comillas bajos, porque
lo que pasa es que la mujer, pues, de manera natural menstrua y esto hace que se pierda sangre. Hay algunas mujeres que pierden más que otras y en unos casos esto significa llevarlas a lo que se consideraría anemia. Pero Ujú. claro, la pregunta es una anemia funcional o es una anemia patológica. No confundir. Por Ah, eso la anemia claro, no es enfermedad necesariamente. Igual que las mujeres cuando salen en cinta, la mujer gestante se anemiza de manera natural. ¿Por qué? Porque lo que hace es, tiene más líquidos en su sangre. Recordemos que tiene que sostener otra vida en su útero. Y claro, ese feto, ese bebito por nacer, le va a demandar alimentación y fundamentalmente fluidos. Entonces, una de las formas como la mamá se protege es, en vez de tener 4 litros de sangre circulante o 4 litros y medio, tiene 5 litros circulantes. Entonces, eso va claro, a diluir la cantidad de glóbulos rojos. Es como que le echamos más agua a la sopa. Entonces, no es claro. que haya menos proteínas en la sopa o menos fideos. Lo que pasa es que hay más agua, hay más caldo. Y entonces, aparentemente, habría anemia. Pero la mamá gestante está bien con eso. Entonces se comete el error de decir, uy, está anémica la señora, o para prevenir, démosle hierro, cuando el problema no Mm, es eso. Y la razón por la que las mamás toman esa situación, esa condición de manera natural, es para proteger a su bebé. Lo mismo pasa con los bebitos recién nacidos. Cuando un bebé recién nacido nace, tiene una hemoglobina distinta que la que tenemos nosotros los adultos, que se llama la hemoglobina F, F por feto. Esta hemoglobina tiene una concentración en un bebito recién nacido de casi 18. O sea, un bebito recién nacido tiene bastante hemoglobina. Pero, ¿qué ocurre? Durante los 6 meses primeros 6 meses de vida del bebito, se va a alimentar, en el caso ideal, de lactancia materna de manera exclusiva. Y la leche, tanto la materna humana como la materna de vaca, por ejemplo, también, no tienen mucho hierro. Entonces, con el correr de los meses, el nivel de hemoglobina va a ir bajando. Además, la hemoglobina fetal desaparece y aparece la hemoglobina A, que es la hemoglobina de adulto. ¿Pero con qué hierro? Esa se sintetiza con el hierro que proviene de la hemoglobina F que se ha reducido. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que los valores de hemoglobina en los niños menores de 6 meses son fluctuantes. Empiezan en un valor muy alto y luego van bajando conforme llega a los 6 meses de edad. Ya a los 6 meses los bebitos tienen lo que se llama alimentación suplementaria, o sea, la papilla, ¿no? Empiezan a claro. comer alimentos licuados, chancados, y eso Los ya les amarillitos. da otro tipo, claro. O no, también carnecita, pollito, lo que fuere, Sí, yo le he lo que dado le pueda pollito, dar la hígadito de mamá, pollo, ¿no? lo que comen todos en la familia, pero ya Claro. en papilla. Entonces, por eso es que la medida de anemia infantil se hace desde los 6 meses, no desde los 0 meses. Entonces se dice, de 6 meses a 36 meses, los niños están anémicos si tienen menos de, y ahí está el detalle, hasta hace 2 años, la OMS decía que el valor mínimo era 11.0 de gramos por decilitro, ¿no? De hemoglobina. Ujú. Bueno, eso era anémico, pero ahora no. Desde hace 2 años ya no es 11, es 10.5. O sea, hay niños que siguen teniendo, por decir, 10.8 de hemoglobina, que antes eran calificados como anémicos y ahora no, ahora no. Entonces, ¿qué ocurre? En el Perú hay una anemia aparente que es menor ahora que la que había antes. Y, y además hay otro detalle. En el Perú hay zonas altoandinas, zonas que Ujú. tienen más de 4.000 metros de altura. Y cuando Correcto. uno sube a la altura, Habitadas. Así es. habitada, exactamente. La población, por ejemplo, puneña es 4.000 metros de altura. Y Sí. se dice que en Puno hay 70% de niños anémicos. Eso es una falacia. Lo que hay es 70% de niños con hemoglobina aparentemente baja, Baja. pero ese aparentemente es porque se ha hecho una corrección. O sea, antes se aplicaba una corrección muy dura y decir, como el niño está en altura y la manera normal de protegerse contra la altura, contra la falta de oxígeno en ambientes de altura, es elevar la cantidad de hemoglobina. Entonces, si el niño tiene 14, le descuento 3. Y como le descuento 3, yo ahora, habiéndole detectado 14 de hemoglobina, yo digo que tiene 11. Y como Ah, 11 antes era anemia,
lo calificabas como anémico. Entonces en Puno tienes un niño con 14 de hemoglobina que salta como loco por todas partes, o sea, anémico no está, Y que es un niño aprende sano, normal, claro. y que aprende normal y que llega a ser un hombre o una mujer útil para la sociedad. Sin embargo, es calificado socialmente como anémico y le obligan a tomar hierro, como si la falta de hierro fuera su problema. Y Su le problema terminan no dando más existe. problemas porque exceso de hierro también genera una serie de problemas, ¿no? Es correcto, el exceso de hierro puede ser causa de problemas cognitivos más bien. O sea que lo que se pretende corregir termina siendo Termina maltratado. empeorando. Claro. No, Entonces, cuando tú preguntas a qué se debe la anemia y el agua, la relación de anemia y el agua, vamos al hecho de que hasta este momentito te he hablado solo de anemia por falta de hierro. Pero hay claro. otro tipo de anemia que es prevalente en el Perú, que es la anemia, el 50% de la anemia infantil en el Perú se debe a agua no limpia, agua Ajá. no solamente no potable, sino no limpia. ¿Qué significa? Que contiene huevos de parásitos y estos Ujú. parásitos, al crecer en el aparato digestivo del niñito, lo que van a hacer es, van a inflamar el intestino. Y estas sustancias inflamatorias, llamadas, disculpa lo técnico aquí, llamadas interleuquinas, lo que hacen es, llegan al hígado de ese niño y al hígado del niño le hacen producir una hormona, ya no voy a decir su nombre para no complicar las cosas, pero una hormona lo que hace es decirle al intestino no absorbas hierro. Entonces, Ah, el parásito lo que hace es le ordena al hígado que no incluya, que no absorba el hierro. Entonces, yo le puedo dar cucharadas enteras de hierro al niño y sin embargo, ese hierro va a seguir su camino por el tracto digestivo, va a llegar finalmente al intestino grueso y se ujú. evacúa, pero no va a ser absorbido en la sangre porque esta hormona, la hepsidina, ya dije su nombre, lo que hace es impedir que se absorba el hierro. Entonces, la Increíble. solución para la anemia de estos niños no es dar hierro, porque estamos más bien eliminando ese hierro de una manera total. La solución es darle agua limpia o curar su parasitosis. O sea, lo que hay que hacer es aproximarnos al problema de la anemia, problema entre comillas, de una manera integral. Hay que verlo desde el punto de vista social, desde el punto de vista nutricional, pero también desde el punto de vista médico, específicamente parasitario. Y no solo parásitos de los Correcto. grandes, estos que producen huevos, sino también bacterias y virus, cuyas infecciones producen cuadros diarreicos que también ocasionan elevación de la epsidina y, por tanto, impedimento de que el hierro se absorba, ¿no? Así Sí, es que terrible. el tema de la anemia tiene que enfocarse distinto. Por eso es que tenemos 25 años que el Ministerio de Salud está dando suplementos de hierro a los niños y la anemia, entre comillas, no baja. Y claro, no baja porque estos niños tienen agua sucia y en consecuencia están parasitados y en consecuencia, por más hierro que les des, este no se absorbe. No, y además, o sea, yo quiero recordarle a la gente que, a ver, anemia no es sinónimo de desnutrición. Porque No, no, todo no. el mundo cree que anémico es necesariamente el hecho de que el niño esté así como un niñito africano de una foto de National Geographic, ¿no? Donde se le ven todas las costillas y es como, no, ese es un niño altamente desnutrido, que ya eso es otra cosa. Pero el Lo niño que has mencionado es muy anémico, importante. sí, el niño anémico Vamos a no explicarte. necesariamente está desnutrido, al contrario, puede verse hasta Así, gordito, ¿no? así Y es nada que totalmente ver. cierto. Existe o sea, lo que debemos hablar es de malnutrición. Malnutrición tiene dos posibles extremos. Uno, el que no se coma lo suficiente y uno esté realmente desnutrido. Ujú. Y luego el exceso de comida o el desbalance de los diferentes grupos de alimentos, carbohidratos, proteínas, grasas, que da lugar a la obesidad, al Ujú. sobrepeso y la obesidad. Son dos fenómenos distintos, pero parten de la misma fuente, que es una mala nutrición. Malnutrición. Ahora, la desnutrición, en los años 40, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo mucha desnutrición producto de la ausencia de alimento. Y a eso se le llamaba desnutrición aguda. Así En el es. África había niños, había antes un estado que se llamaba Biafra, que tenía niños que eran flaquitos, 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 De las ahí moscas se les el, paraban de ahí el en la adjetivo, conjuntura del ojo.
Claro, de ahí el Claro, adjetivo entonces, biafrana, ¿no? Que significaba claro, persona muy claro, flaca. Pueden buscarlo en redes, muy sí. flaca, pero al punto de estar, pero era por desnutrición aguda. Entonces, Correcto. cuando se empezó a medir la desnutrición a fines de los años 40 en Latinoamérica, se encontró que había algunos casos de niños con aparente desnutrición. ¿Y cómo se medía esa desnutrición? Por un método muy sencillo, con una balanza y con una regla. Ah, O sea, se lindo. veía para la edad del niño qué tan alto era. Entonces, si el niño no tenía la altura que le correspondía a su edad, era considerado que estaba con desnutrición crónica. Y se decía crónica para diferenciarla de la aguda, que era la que se veía en estos casos en que había ausencia de alimento. Pero en la mente de la gente, desnutrición crónica se empezó a convertir en está desnutrido crónicamente porque nunca come, ¿no? Y eso Ah, no es así. No es así. Entonces, hoy en día, las tablas de desnutrición crónica lo que dicen es qué tan chato es el individuo, qué tan bajito es respecto de su edad, no qué tan bien comido está. Y uno puede ser más bajo que lo que le corresponde a su edad, también por razones genéticas, también por razones hereditarias, sí, por claro. razones de ejercicio inapropiado. Recordemos que los jóvenes que hacen gimnasia rítmica, estas barras, a los 12, 13 años, tienden a ser bajos de estatura. Correcto. Y más bien no se recomienda a los niños que están creciendo. En cambio, los que corren, los que juegan deportes Básquet. distintos, Así es. básquetbol, en fútbol, tienen una altura mayor. Pero si un niño de 12, 13 años lo pones a hacer barras paralelas, gimnasia rítmica, son chatitos. Y Sí. eso no es porque están desnutridos, es porque el ejercicio hizo que, ya no voy a entrar al detalle de esa fisiología, pero sucede que son así, vamos a decir. Entonces, ¿qué ocurre en el Perú? Desnutrición crónica es un tema relacionado con talla y altura, nada más. Talla, perdón, y edad, nada más. En cambio, anemia es una condición distinta que, que puede ser fisiológica. Por ejemplo, si a una persona le da un cáncer, el cáncer lo que va a hacer es producir sustancias, no voy a decir cuáles, que lo que hacen es que el hierro se absorba menos y que uno tenga menos apetito. Y uno dice, Claro. pero ¿por qué haces eso? Estás enfermo, tienes que estar bien comidito. No, es una forma natural que tiene el cuerpo de impedir que las células cancerosas, que son muy activas metabólicamente, se desarrollen rápidamente. Es una Así forma como es. el cuerpo, de manera primitiva, ¿no? Te ayuda a combatir el cáncer. Cuando uno tiene una infección grave, lo primero que hace es uno pierde el apetito. Y Ujú. pierdes el apetito porque las bacterias usan hierro. Y se Entonces lo que alimentan de no eso. quieres es, claro, le quitas alimento a tu enemigo, que es el hierro. Entonces hay Claro. cuánta gente que dice, no, está enfermo, que coma, que coma. No, esa no es la Sí, solución. las abuelas Entonces, dicen estamos enfermo que come no enfocando mal. muere, ¿no? No, no es así, no es así. Hay Claro. veces hay que dejar que la naturaleza haga bien las cosas. Por supuesto, algo tiene que comer, no estoy diciendo que no Sí. se coma, pero, pero la fluctuación del hierro y por tanto su efecto, su impacto sobre la constitución de la molécula de hemoglobina que contiene hierro, no depende tan solo de cuánta comida ingiramos o de qué también eh, 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 económicamente aportado esté el agricultor, como decía el señor Acuña en el debate presidencial, Sí, claro. equivocadamente, por supuesto. Agua para Eh, regar en la agricultura. no, pues, Así combatiremos la esa, anemia. sí, sí, sí. Yo cuando escuché eso dije, ah, qué bien, va a hablar de la importancia del Te agua juro que limpia. yo Y pensé que no, iba a hablar del agua limpia. Te lo juro. Yo dije, no puede pues, ser, va a cerrar la idea, no. Y de pronto como que, sí, es que se necesita agua para regar los cultivos porque la agricultura y yo ya se acabó. ¿No? el combate a la anemia infantil es importante, pero tiene que hacerse con un enfoque multidisciplinario. No solo es Así es. médico, ¿no? Es social también, es comunicacional. Hay que educar a la mamá y también, por supuesto, hay que apoyar los programas sociales para que los niños menos favorecidos, para las poblaciones vulnerables, como los niños pequeños y los ancianos, tengan la capacidad de poder sostener una alimentación, una nutrición adecuada, ¿no? Que involucre un nivel de hierro adecuado para tener una hemoglobina suficiente para que la hemoglobina haga su papel, que es transportar oxígeno a los tejidos.
Así es. En verdad no es por nada, pero si la gente está preguntando por qué hay tanta fragmentación en el país, por qué hay tanta desigualdad, por qué la educación no funciona bien, todo empieza con la salud. O sea, al final todo empieza Claro. con la salud y todo arranca en lo que estamos hablando, porque por ejemplo, si un chiquito está Todo termina con la anémico, salud, porque cuando perdemos la salud es que ya nos vamos de este mundo. es Así que correcto, al final empieza y es el inicio termina. y el término. Sí, Así yo, es. yo. O sea, y lo que a mí me llama la atención es que no vean la relación que hay entre una cosa y otra. Si tenemos este nivel de fragmentación y desigualdades y falta de oportunidades y lo que sea, no es solamente por el hecho de que el Estado no esté, sino que en general la gente no está bien y si no está bien, no se educa bien y si no se educa bien, termina siguiendo como borrego a cualquier persona que le promete el oro y el moro y después terminamos con un país como el que tenemos ahorita. O sea, en realidad el solucionar, no solucionar, pero ordenar un poco el tema de salud en el Perú podría tener consecuencias maravillosas para la sociedad, o sea, en general. Así es. Así es. O sea, sí O sea, está lo que pasa completamente es que relacionado. sobre el tema de la anemia, solo para decir un detalle que me parece importante subrayar, y es que muchos creen, muchos dicen, hay que erradicar la anemia. No se Y puede. inclusive hay unos que tienen en su plan de gobierno erradicar la anemia. Se puede erradicar la polio, la viruela, ¿no? El sarampión. A eso se aspira. En el caso de la viruela ya se erradicó. Y la polio, bueno, hay unos foquitos. El sarampión también hay focos, pero la anemia no se puede erradicar porque hay la llamada anemia fisiológica, como he explicado. El cuerpo solito regula su nivel de hierro para poderse proteger contra las enfermedades o en el caso de la madre gestante para poder tener un nivel es una anemia, una pseudoanemia, porque en realidad lo que tiene es más caldo en la sopa, ¿no? Pero Claro, lo que te quiero decir es que en otros países desarrollados hay anemia infantil. Por ejemplo, claro. ¿cuánto hay de niños anémicos en Madrid, en Berlín, en Roma? Uno diría, oye, cero, o será pues 5%, 20%. Entonces, el tema de la anemia no es un tema peruano, es un tema universal. Y claro, ¿por qué hay anemia 20% o 15% en ciudades de países desarrollados? Bueno, porque allí también hay problemas de agua potable y de agua limpia. Correcto. Y también hay niños que se enferman y al enfermarse su nivel de hierro disminuye. Disminuye porque la inflamación hace que su hígado inhiba la absorción de hierro. O sea, es consecuencia natural. Y si cortamos ese mecanismo, estamos impidiendo que se atienda bien. Porque si el cuerpo le dice al organismo, oye, no me absorba más el hierro, es porque lo que queremos es impedir que las bacterias o los virus, o los virus no, pero las bacterias y los parásitos puedan alimentarse mejor. Entonces, una forma como el cuerpo se protege. En fin, lo que quiero decir es que, uno, la anemia no es una enfermedad. Dos, no hay tal cosa como erradicación total de la anemia, porque no, la anemia no es una enfermedad y no se debe erradicar. Es bueno que algunas veces haya anemia. Es bueno Porque para es un ciertas mecanismo de personas defensa. Claro. de defensa que usa el cuerpo para poderse proteger, exactamente. Así que eso, con eso quería decir de la anemia. Está perfecto porque yo creo que hemos podido esclarecer un tema que además se ha instrumentalizado mucho políticamente. O sea, y yo sí lo voy Totalmente. a decir clarísimo, ¿no? O sea, el darle más plata a la pareja de Susel Paredes por incrementar Caliwarma no va a desaparecer la anemia. Nada va a desaparecer la anemia. Háganse a la idea de que eso no va a desaparecer. ¿Podemos contribuir a una mejor nutrición del país? Sí. Eso sí se puede hacer. Podemos contribuir a que los chicos tengan agua más limpia para que puedan absorber mejor el hierro y tener un mejor desempeño en educación. Sí, eso sí se puede hacer. Podemos identificar los casos de anemia patológica en chiquillos cuando La están deficiencia con de el hierro. pelo, Ahí sí hay que dar hierro. Claro, ahí cuando la sí, anemia es ¿no? llamada ferropénica, la anemia por deficiencia de hierro, claro, ahí sí, ese es un acto médico ya. Y eso no se Correcto, puede hacer como salud pública. Salud pública es salud a todos. Pero si correcto. hay un niño que tiene deficiencia por falta de hierro, su pediatra o su médico general, su médico de familia, le sabrá indicar el mejor tratamiento. Pero para él, para ese niño, no para todos los niños. O sea, es un error decir, vamos a, por ejemplo, fortificar todo el trigo del país.
o todo el arroz del país. Eso es un error, porque significa que los niños que no tienen deficiencia de hierro van a recibir un hierro suplementario que no necesitan. Y ojo, el hierro no es como la vitamina C o como la vitamina B, que si uno las toma en exceso, simplemente se eliminan, se excretan. No, Correcto. el hierro es un metal pesado. Claro, no es dañino como al punto del mercurio, por ejemplo, o del Sí, estroncio o claro. del plomo, pero es un metal pesado que no se excreta, se acumula y en consecuencia puede causar problemas cognitivos o problemas serios en el hígado. O sea, por eso no es bueno dar exceso y en consecuencia no se puede aplicar como política pública el decir todos los niños me toman hierro. No, pues eso no está No, bien. claro, no, Solamente no. aquellos niños cuyos médicos que deben tomar suplemento de hierro. Y esto que acabas de decir me lleva al siguiente tema, porque me gusta, eso es lo que me encanta de los medios alternativos, que tenemos tiempo de desarrollar las ideas. Ahorita acabas de decir algo muy importante. No todos los niños son iguales, una política pública es absolutamente para todos, entonces no se puede aplicar a todas las personas un cuadro que se tiene que atender de manera personalizada. Lo que me lleva al siguiente tema. Hay gente que se muere en las filas, ¿no? Hay gente que se muere en la fila esperando atención. Hay gente que solamente se puede enfermar lunes, miércoles y viernes de 8 a 11 de la mañana, porque si no, no se va a atender su caso. Sin ir muy lejos, si tú te vas a la posta que está de camino a Caral, ¿no? En el pueblo de Supe, literalmente solo funciona, creo que lunes, miércoles y viernes hasta el mediodía y se acabó. Y si no, si te enfermas o te mueres, pues no importa porque solamente lo puedes hacer lunes, Y no miércoles es y la del viernes. camino del sur solamente, ¿eh? No, Todas las postas que he visitado en Lima, hablo de Lima metropolitana, atienden de 8 a 12 y solo atienden a 10 pacientes. Si llega el paciente 11, no, ya no hay cupo para usted mañana. Y por supuesto, la gente se enferma, como bien dices, también a las 2 de la mañana o a las 5 de la tarde, ¿no? Sí. claro, Lo que dices es claro, muy importante. como dice Chumbimuri, dice, ni Iron Man prometía tanto hierro, correcto. O sea, no tiene sentido que esté prometiendo hierro por las puras. Por eso compartan este video. Entonces, ahora están proponiendo una serie de reformas en el sentido de salud para poder mejorar este alcance, porque de repente no es el hecho de que la gente esté enferma porque sí, sino porque también no tiene atención, no hay staff, no hay gente, no hay médicos, ¿no? Y a veces el médico es administrador y es limpieza y es farmacia y es todo, un solo médico para una sola posta, porque eso también lo he visto muchísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a Sí. abordar Y Fuerza hay postas sin Popular y médicos. Y hay específicamente, postas que correcto, y son hay de postas sin médicos, solo con enfermeras técnicas que te ponen una que otra inyección y ojalá que estés bien mañana y si no, bueno, piña pues. Debiste, o sea, como decía Isma en Las locuras del emperador, ¿no? Debiste pensarlo antes de nacer en la miseria, ¿no? Y tú dices, ¿cómo diablos hacemos para que esto llegue a más personas? Porque necesitan diagnósticos, diagnósticos, saber qué le pasa a la persona. Ese es el primer problema, no tienen diagnóstico. Y muchas veces el diagnóstico se necesita que sea temprano, oportuno, Correcto. porque por ejemplo hay enfermedades que se van agravando con el tiempo. Hay enfermedades que no. O sea, yo puedo tener una cosa específica y solo necesito que me diagnostiquen y puede ser hoy, puede ser en 2 meses. Pero hay otras enfermedades como el cáncer, por ejemplo, o enfermedades neurodegenerativas que se agravan con el tiempo. Entonces, el tratamiento y la prognosis, o sea, lo que va a pasar después con ese paciente, va a depender fundamentalmente de qué tan pronto sea el diagnóstico. Y eso tiene que ver mucho con lo que dijiste al inicio de este segmento, que es con las filas o colas. Si hay mucha cola, mucha fila, y hay turnos que me lo dan para dentro de 2 meses, en dos Sí, meses a lo no. mejor ya no estoy Ya me o morí. estoy en una situación agravada que ya no requiere ese especialista, sino otro más especializado aún, u otro tipo de especialistas. Ya se me complicó, digamos, con el corazón o con el hígado. O Entonces, moverlos a por eso otro, es a importante el otro diagnóstico hospital. oportuno. Claro, o moverlos a otro hospital, de repente acá no tengo el equipo, entonces lo tengo que mover a otro hospital y en el camino se muere. O sea, de verdad,
los casos que se ven, sobre todo en el interior del país, donde no existe atención primaria, es donde vemos pues estas muertes por falta de diagnóstico a tiempo, por falta de equipos, por falta de gente, ¿no? Y, y vamos, ¿no? O sea, al final perdemos gente por algo que se podría haber tratado o prevenido, ¿no? Claro, para atención primaria, o sea, para el médico que te ve primero de manera holística, de manera general, se Ujú. necesita que las puedan equipar en 24 horas y tengan todos profesionales con equipamiento mínimo. Pero para tratamiento especializado en que la cita, o sea, la cita de referencia puede tomar 2, 3 meses o hasta otras veces más tiempo, o puede requerir que el paciente se traslade de un pueblito, ir por canoa hasta otro pueblo y de allí tomar un bus hasta Lima para que luego encuentre que el hospital está de huelga y no lo puede atender. Eso es todo un drama familiar Oye, y que sí, cuesta mucho dinero. Para evitar eso es que nosotros en Fuerza Popular estamos proponiendo la telemedicina. Telemedicina de maravilla. manera general. Eso es, y telemedicina no confundir con medicina por televisión. No, telemedicina de lejos, ¿no? Medicina a la distancia. Claro, No es que claro, hay teleconsultas. quienes dicen, yo también hago telemedicina porque en la noche me gusta ver programas médicos. No, No, pues me eso no es gusta ver al doctor telemedicina. José Luis Pérez Alvela recomendando Magnesol. No, eso no es Claro, por telemedicina. ejemplo. Claro, es No, consultas no, no. virtuales, ¿no? Consultas virtuales con De videollamadas, medicina, por ejemplo, si explicando. yo estoy en Chumbivilcas y necesito que me vea un cardiólogo, pues me toman el electrocardiograma en Chumbivilcas, pero los resultados los interpreta un cardiólogo clínico súper especializado en Arequipa, en Lima, en Trujillo, y puede ser en el mismo Cusco, pero no tiene que estar en Lima, ni siquiera en Chumbivilcas, ni siquiera tiene que estar en el Perú, en el extranjero. Es más, Claro. en el Perú hay una compañía de médicos peruanos que le brinda servicio de telemedicina a pacientes de El Salvador. O sea, el gobierno de El Salvador ha contratado con una empresa privada constituida por médicos jóvenes peruanos, todos especialistas, todos bien calificados, pero que le brindan su servicio a El Salvador porque El Salvador le paga. O sea, le estamos haciendo telemedicina a El Salvador cuando en el Perú necesitamos. O sea, esto es, yo no estoy diciendo que se deje de brindar ese servicio, está No, muy sí, bien, todo aplaudo muy que se chévere haga con eso, Bukele, gracias, pero, ¿no? Pero debería hacerse, deberíamos brindarle esa posibilidad a nuestros pacientes peruanos, ¿no? Y no solamente claro, es cardiología, es interpretación de ecografías, de resonancias magnéticas, de tomografías, de electroencefalogramas, de análisis de laboratorio. Todo eso puede hacerse por telemedicina y a través de la Oficina Panamericana de la Salud, que es la parte hispanoamericana perdón, latinoamericana de la OMS, ellos tienen unos kits de telemedicina, una especie de maletas que se llevan a los centros médicos y en esa maleta pues hay electrocardiógrafo, por supuesto termómetros, todo lo que pueden es otoscopios, dermatoscopios, todo lo que un médico general puede necesitar para brindarle la data al especialista que está en otra parte del planeta, si quieres. oye, Ni pero siquiera tiene que estar en Lima. lo que me estás diciendo me suena, o sea, más allá de que me suena muy interesante, me parece una forma alucinante de generar trabajo. Porque, o sea, Claro, digamos, ¿no? Si implementas lo que acabas de decir, vamos a poner el ejemplo que acabo de poner, ¿no? El ejemplo de la posta que está antes de llegar a Caral, la posta de Supe, que está antes de llegar a Caral, ¿no? O sea, tú pones ahí a gente de la misma comunidad, los capacitas en usar las máquinas, los capacitas en el trabajo técnico y el médico a distancia es el que da el diagnóstico. Entonces siempre tienes eso. gente ahí, Así es. generas trabajo en la comunidad, ¿no? Así es. Generas capacitación, generas un cuerpo técnico de gente, le das profesión, le das trabajo. Hay calidad de medicina porque la medicina es Y da remota y trabajo a tecnólogos,
a tecnólogos médicos, a Correcto. enfermeras, a obstetricias, por supuesto. Y a esto tú le acoplas un programa de distribución de medicamentos que sea realmente eficaz, de manera de que el paciente ni siquiera tiene que ir al hospital de Lima a recoger sus medicamentos, sino debería haber un sistema que como consecuencia de ese diagnóstico se genere una orden para que si no lo tiene la farmacia local el medicamento, pues se despache en cuestión de 2 días debe llegar un medicamento Máximo. a cualquier pueblo del Perú. Correcto. Entendido. Y que no sea que la farmacia del hospital no tiene, que el señor tiene que hacer cola o fila en el hospital para recoger su medicamento. Eso debe ser materia del pasado. En el futuro, el paciente debería poderse atender en cuanto a su necesidad de medicamentos en la farmacia de la esquina y el Estado se Así encargará de es. compensar económicamente a esa farmacia por lo que costó. Así que el Es que tema es sí, no de es el cómo difícil. hacer las cosas es bastante factible, es bastante implementable y en poco tiempo y con poco dinero. Lo que se necesita es la voluntad de hacerlo y tener la capacidad de hacerlo, ¿no? Por Oye, supuesto. que de verdad no es por nada, pero yo escuché en su momento lo de la telemedicina y me sonaba más a, bueno, mejor porque va a quitar también, aparte, ¿no? La carga de atención, ¿no? A pacientes que de repente no tienen algo tan grave. O sea, tengo un resfriado, estoy con diarrea, no sé qué, qué es lo clásico que ves en urgencias, ¿no? No, es para Pero, especialistas, es para el segundo nivel de atención. La telemedicina no es para el primer nivel de atención, es para el segundo claro, nivel de atención. Así es. Y en este caso, este está ejemplo de esta bueno, ¿ah? compañía que te he mencionado, son 200 médicos peruanos que tienen trabajo y que su trabajo se lo brindan a pacientes de El Salvador y El Salvador obviamente les tiene que estar pagando, ¿no? Y eso es trabajo privado que hacen ellos. Sí, Eso claro. debemos emularlo acá, pero para beneficio de los pacientes peruanos. Y a lo mejor hasta podríamos exportar servicios médicos. De hecho, estos chicos, estos 200 médicos, están exportando servicios médicos. Podríamos seguir exportando más todavía. Así que yo creo que esto da para mucho más, porque, mira, la primera solución al problema de la falta de especialistas es, ya, tengamos más especialistas. Pero formar un especialista médico toma tiempo. Sí, Una vez que el claro. médico se gradúa de médico, puede tomar 3 o 4 años para que tengan una especialidad y luego años de práctica. Pero medicina los tienes ahí al frente y ellos pueden manejar varias pantallas a la vez. Así que el tema se soluciona con telemedicina hasta que tengamos los robots de Tesla en el futuro que van a reemplazar probablemente a muchos médicos especialistas y tengamos también programas de inteligencia artificial. Pero eso ya es el futuro más lejano. No es algo que Sí, podamos claro. prometer mañana. Para mañana sí podemos tener telemedicina funcionando. Oye, pero Pero con está miras muy a que luego interesante, ¿ah? introduzcamos inteligencia artificial. Está muy interesante ¿Eh? la propuesta. O sea, yo la había entendido de una manera de repente un poco más básica, porque es la forma en la que se entiende la telemedicina desde el COVID, ¿no? Que es lo que vimos como en consultas no presenciales y ya veíamos un implemento de la telemedicina. Pero llevarla a ese nivel podría significar además, como te digo, una cantidad brutal de puestos de trabajo. O sea, Sí, podría claro. hacer girar la rueda del trabajo de una manera muy interesante. La verdad que me sorprende bastante. Bueno, más allá de eso, y ahora que has hablado de El Salvador, que me parece muy importante, eh, tenemos el peligro aparente, porque yo no creo en las encuestas, yo soy muy escéptica. Y después de la campaña del 2021 y el fraude y todo lo que vivimos, porque yo me voy a morir diciendo que hubo fraude, este, ahora están poniendo a un tipo que además se le ha pasado pues adulando a Andrés Manuel López Obrador, al expresidente de México, ¿no? Que parece que podría pasar una segunda vuelta, obviamente contra Keiko, ¿no? Yo espero que no, particularmente yo estoy muy a favor de que pase Rafael contra Keiko y ya ahí ya veremos pues a quién eligen, pero la verdad que me quedaría tranquila igual, ¿ya? Esa es mi opinión personal. Pero digamos, sí me asusta un Belmont, ¿ya? Sí, sí me asusta un Belmont. Y han tenido este discurso constante de que abrazos no balazos
Y dime, tú que además, no solamente, para los que no saben, Ernesto Bustamante no solamente habla de medicina, no solamente habla de biología, etcétera, etcétera, sino que también ha estado muy metido en el tema de asuntos internacionales y creo que hasta has presidido la Comisión de Asuntos Internacionales en el Congreso, ¿verdad? Sí, y ahora soy vicepresidente de la misma también, sí. Tal cual. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿tú qué opinas del panorama electoral hasta ahora? Porque lo más probable es que sea otra vez Keiko contra alguien. Ya vemos contra quién, ¿no? Pero es contra alguien. Y si fuera Belmont, ¿cuál es tu apreciación? A ver, yo no puedo hablar de datos o números porque estamos prohibidos en esta época Estamos vetados, sí. de silencio Yo creo que son electoral poner psicosociales. en cuenta. Pero claro es que está preparada para competir con cualquiera de las tres opciones que hay en la mesa. Los tres que se estarían peleando el segundo puesto, que son Álvarez, Belmont y López Aliaga, no necesariamente en ese orden, no digo ese orden, pero en esos tres, Keiko está preparada para una segunda vuelta contra cualquiera de ellos tres. Uno tiene equipo técnico, el otro no tiene y el otro quisiera tenerlo, ¿no? Y hablo de equipo técnico no solo en salud, hablo de equipo técnico en todas las especialidades. Y lo peor es que algunos de ellos llevan candidatos al Congreso, o sea, al Senado y a la Cámara de Diputados, que, Que han sido que aliados de me parece que Castillo. no aportarían mucho. ¿Eh? Que han sido aliados de Castillo, Ernesto. Bueno, sí, claro. Bueno, hay que respetar también la ideología de las personas, ¿no? Claro. Una de las cosas que he aprendido en estos 5 años de congresista es hacer más tolerante con las opiniones. Pero, o sea, yo respeto el derecho que tienen las personas a opinar, no necesariamente las opiniones Las opiniones, claro. Porque así de pisanloso y de los demás. tolerante Y claro, tampoco, ¿ah? no, de alguna manera, peace and love no funciona, ni con tu Claro, pareja, no funciona. claro, no, Un jamás, poquito de jamás. Word, un poquito de Word también. Un poquito de Word en medio de Peace and Love es importante. Sí. Siempre, Así que crucial. lo que hay que hacer es extraer lo bueno de todas las personas y yo quisiera ver lo mejor en estos posibles contrincantes de Keiko, pero ya en la campaña de la segunda vuelta, eso lo dirá el tiempo. Y Ujú. ojalá el buen juicio de los votantes peruanos. Bueno, ojalá que sí. Yo también honestamente espero que sea así. Si pudiéramos pensar, porque esto también me parece importante, hemos visto que habíamos avanzado bastante en nuestra relación con Estados Unidos en el gobierno de José Gerí y se paralizó cuando entró José María Balcázar. ¿No? Se paralizó este avance en las relaciones, en la estrechez de la relación entre los países. ¿Con qué países deberíamos fortalecer nuestros vínculos en los 5 años que vienen, A estratégicamente ver, hablando? la- ok, entonces ahora estamos hablando de relaciones exteriores. Así Y aquí es. lo que debo decir, la posición de la Cancillería peruana, que es el ente técnico que dirige la política exterior del país, es lo que se llama una posición de neutralidad activa. Es difícil, yo mismo no entiendo mucho qué significa neutralidad activa, pero mi comprensión del tema es que lo que hay que hacer es, en situaciones en las que dos potencias o dos países están en posible conflicto, hay que ser activamente amigo de ambos, pero también mantener una posición distante neutral. Por ejemplo, China y los Estados Unidos tienen una posición de competencia comercial y hasta militar. No voy a Así decir que es. son enemigos, pero sí son adversarios en muchos niveles de las relaciones entre países. Ujú. Pero entonces, ¿qué pasa con Perú? ¿Perú qué tendría que hacer? ¿Escoger uno de los dos? Yo pienso que no. ¿Tendría que estar con ninguno? Tampoco eso es correcto. Tampoco. Yo creo que lo que hay que hacer es, en esencia, lo que hemos estado haciendo, y es tomar la relación con China, por ejemplo, como una relación comercial fuerte, seguirla fortaleciendo, porque tenemos interés de exportar a China. China es nuestro primer socio comercial, es más importante que los propios Estados Unidos. Eso es por culpa de Estados Unidos, ¿ah? No por culpa de Perú. Sí, Pero correcto. bueno, pero entonces, ¿qué hay que hacer con China? Mantener una relación comercial fuerte. ¿Y qué hay que hacer con Estados Unidos?
también una relación comercial fuerte, pero Estados Unidos es además un aliado estratégico. Entonces, con Estados Unidos tenemos que fortalecer esa avenida distinta, que es la de ser aliado estratégico, no solo en lo militar, sino también en lo geopolítico en general, ¿no? Correcto. Por ejemplo, Perú pertenece al llamado TIAR, Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, que obliga a los países que firman el TIAR a asistirse militarmente, si es necesario, en caso de una agresión externa. No sirvió en la época de la Guerra de las Malvinas, porque Inglaterra agredió, vamos a decir, Sí, claro. o Argentina agredió, las dos se agredieron, vamos a decir, Sí, los dos se pero heredieron. Estados Unidos en defensa de Inglaterra en vez de en defensa de Argentina. Y Chile entró en defensa de Argentina, perdón, de Inglaterra también, Perú en defensa de Argentina. La verdad es que no funcionó el TIAR. Pero el hecho de que estamos en el TIAR, y Perú yo creo que sí actuó consecuentemente con el TIAR, porque Sí. brindó apoyo de armamento y de adiestramiento militar a los argentinos en época de su mayor necesidad recientemente, que fue en su conflicto con Y hasta ahora Inglaterra. lo Sin atacar, reconocen mucho. Perú nunca atacó un barco inglés ni atacó una base militar inglesa. Lo que hicimos fue apoyar a nuestro aliado estratégico. Y eso es lo que creo que hay que seguir haciendo, y hay que ver a Estados Unidos como el hermano mayor en esta alianza, que debe ser alianza de pares, no alianza de subordinados, ¿no? Y por eso yo Correcto. pienso que es importante llegar en el futuro, consolidar una unión más fuerte entre los países de Latinoamérica. A mí me entristece mucho ver cómo, por ejemplo, México, un país milenario como el Perú, y que tiene una trascendencia cultural importantísima en el Perú. Yo aprendí a cantar canciones rancheras mexicanas cuando vivía en Tumbes de niño, porque era lo que había. O Imagínate. sea, la influencia cultural de México era muy alta. Las No, el películas que se veían eran aporte. todas mexicanas. ¿No? Y todos Correcto. cantábamos a Jorge Negrete, a Pedro Infante, a Miguel Aceves Mejía. Sí, entonces no te canto una ranchera ahora porque no es el tema, pero voy a ese hecho. Y sin embargo, ahora estamos distanciados de México, no tenemos siquiera relaciones diplomáticas activas. Y eso está mal, Terrible. está mal. Y México necesita apoyo internacional, necesita que los países hermanos suyos, como por ejemplo Perú, le muestren el soporte y el apoyo que necesita en su lucha contra el narcotráfico y en su lucha contra los hegemones, porque hay otros países que tratan de hegemonizar la situación geopolítica con México y hay que apoyarlos, pero ellos solo se aíslan al pelearse, vamos a decir, con Ecuador, con Perú, con Argentina, innecesariamente. Como también Venezuela se aisló del resto de Latinoamérica, o Cuba. O sea, eso tenemos que arreglarlo, yo creo que en la siguiente generación. Ese es el deber de la Sí. siguiente generación. Igual yo Para creo tener una que Latinoamérica unida. sí, yo igual creo que esta narrativa que han estado utilizando, estas, lamentablemente por motivos ideológicos, no es solamente porque están haciendo espíritu del cuerpo entre zurdos, que están diciendo que, por ejemplo, metieron preso a Pedro Castillo por racismo, ¿no? Y este O tipo, porque es indígena y es campesino, y no es sí, ninguno de los dos. clasismo, Se llama racismo, Castillo, etnocentrismo, se llama sí. Castillo, no se llama Mamani, ¿no? Para empezar. Y no es campesino, eres maestro de escuela. No, y era Castillo Entonces, Terrones, ¿ah? O sea, no era Castillo claro, Quispe bien siquiera, ¿no? Castillo, su apellido bien Castillo. Y bueno, el hecho es que tú has dado el clavo, o sea, estamos divididos por ideología en Latinoamérica cuando debemos unirnos geopolíticamente por encima de nuestras ideologías. Porque hasta dentro de cada país estamos divididos por ideología. En México hay derecha y hay izquierda. En Perú hay Sí, derecha y hay izquierda. Pero somos todos Perú y en México son todos México. así es. Entonces, ¿por qué cuando hacemos las cosas entre países nos dividimos por ideología y no nos unimos por el sentimiento de comunidad que tenemos, en este caso la comunidad hispanoamericana? Yo creo que eso se debe Correcto. arreglar y esa es la responsabilidad de la siguiente generación. Yo creo que yo Espero que sí. aspiro a que el mundo o la Hispanoamérica del año 2050, 2060, sea una Hispanoamérica unida y que, claro, tenga esa relación de alianza estratégica con, por ejemplo, Estados Unidos, pero desde una posición de fortaleza, desde una posición de unidad, de una posición de
de, de igual, de paridad, y no de dependencia. Esa es Me mi visión de las parece, cosas, ¿no? me parece bien. Finalmente, Ernesto, tú estás postulando al Senado Regional por Lima con 3 kilos de naranja, Con el número 3, es cierto. El con 3 el número el 3. 3. Entonces, Sí, nada, en el ya. Perú, en el Perú hay dos maneras de elegir senadores. Yo no sé por qué en el Congreso se complicó tanto esa manera de elegir senadores, pero bueno, el hecho es de que hay 30 senadores que son elegidos por voto por distrito único, o sea, el mismo candidato es votable o votado en Tumbes, en Tacna, en Iquitos o en Lima, pero otros 30 son votados solamente en sus regiones. Entonces yo estoy postulando entre aquellos que son votados en Lima. Entonces, en Lima, si quieren votar por mí, lo que tienen que hacer es marcar la K, primero la K por Keiko Fujimori, y luego acercarse al tercer casillero, a la tercera columna, que es la del Senado regional, y marcar el número 3, que es el número con el que estoy postulando por el Senado regional de Lima. Ahora, si quieren marcar en todos la K, nadie se va a molestar. En el Senado Nacional Ojalá. está Rospigliosi, también ponen el número 3. En el regional está Ernesto, marcan la K y ponen también el número 3. Y en diputados también marcan la K y ponen el número 3, que es Sí. Rosángela. O sea que O sea, igual a ganador si el siempre busca contraste, sus 3 kilos de naranja. eso está bien. O sea, si se cansan, marquen todo 3 y se acabó. No pasa nada. Pero si tienen otros candidatos, bien también. Porque en contraste con muchos otros partidos, no con todos, voy a decir, pero con muchos otros, en Fuerza Popular tenemos muy buenos candidatos. Hay mucha gente por la que yo votaría. Si no tuviera que votar por mí, habrían otros por quienes tendría que votar. Me gustaría Claro. votar, pero ocurre que el votante tiene esa capacidad de elección. En Fuerza Popular tiene para escoger, hay todo un gran menú. Pero, Sí, hay gente muy pero si quieren valiosa. simplificar, como tú dices, marca todo 3, listo, se acabó. Y vas a votar por gente que va a ayudar al país en temas de seguridad, en temas de respaldo a la juventud, empleo, educación y, por supuesto, en el caso mío, apoyar lo que es ciencia y salud para el Senado de la República. Ahora que has hablado de ciencia, antes de irnos, ¿qué harías con Concitec? Sí. Que se ha ideologizado tanto y ha dejado de hacer ciencia. Bueno, Concitec no hace ciencia, Concitec lo que debe hacer es administrar los fondos que se debe dar a Ah, investigadores, investigación. dedicarse a eso, punto y se acabó. Así es, se ha metido a calificar científicos según su producción, lo que se llama el RENACIT, cosa que a mí me parece que no le corresponde a Concitec, pero lo que sí no haría con Concitec es convertirlo en Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eso no es Jamás. necesario. Ya mucha No, burocracia, lo ya es que sí es demasiado, necesario es sí. darle el papel de agente consejero a la presidencia de la República. Yo lo que haría es sentaría al presidente de Concitec al lado de la presidenta Keiko Fujimori, ¿ok? Para que, para que le diga esto es bueno para la ciencia o no, o qué necesitamos en ciencia, para que la acción de gobierno de la presidencia de la República se vea influenciada directamente por alguien que a su vez tiene la responsabilidad de dirigir la ciencia y tecnología, pero jamás la politizaría. La ciencia no debe ser politizada. Sí, yo también estoy de acuerdo. La verdad que me da mucha pena que en los últimos años he visto o sea, mucho adoctrinamiento ideológico en Concité cuando debería dedicarse a la parte más técnica y a la parte de investigación. He visto mucha promoción del feminismo, ¿no? En Concitec. Y esto lo vengo denunciando más o menos desde el 2021, de la campaña pasada, ¿no? Entonces yo sí creo que debería tener un papel más activo para lo que fue creada, ¿no? Investigación y reporte de qué es lo que se necesita en materia de ciencia y tecnología. Bueno, Ernesto, espero hablar contigo y la próxima vez que hable contigo espero que seas senador de la República. Ojalá, espero que sí. Si la gente tiene a bien elegirte, y si no, yo sé que igual vas a seguir aportando en el campo de la ciencia y que vas a continuar trabajando, porque a diferencia de la vereda de al frente, la gente de este lado normalmente sí trabaja. Así que, digo, suele trabajar, no suelen relojear. Así que nada, gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo y Gracias, espero Vane. de todo corazón verte en el Senado. Muchas gracias, muy gentil. Que tenga buen día. Chao. Buen día. Chao, chao.